Le dijeron que perdonar era un acto de fortaleza, que perdonar significaba que era una mujer madura, una mujer que no se dejaba llevar por el rencor, una mujer que entendía que las relaciones son complejas y que los errores forman parte de la condición humana. Le dijeron que si había decidido quedarse, que si había tomado la decisión consciente de no irse, de no romper lo que había construido, de darle una segunda oportunidad a algo que había fallado de una manera que la había partido en dos, lo correcto era perdonar de verdad, soltar, seguir adelante, no mirar atrás. Y ella lo intentó, con toda la voluntad que tenía, que era mucha, lo intentó. Lo que nadie le dijo, lo que nadie le enseñó, lo que ninguna de las personas que la acompañaron en esos meses después del descubrimiento le explicó porque probablemente tampoco lo sabían, es que hay una diferencia enorme entre perdonar y enterrar. Que hay un tipo de perdón que libera porque viene de haber procesado el dolor hasta su fondo, de haber transitado el duelo completo, de haber integrado lo que ocurrió en la narrativa de quién se es con toda su brutalidad y toda su complejidad. Y hay otro tipo de perdón que se parece al primero desde afuera, pero que por dentro es otra cosa. Es la decisión de poner una lápida sobre algo que todavía está vivo, de cubrirlo con tierra para no tener que mirarlo, de construir encima como si el suelo fuera firme cuando debajo hay algo que todavía se mueve. Ella hizo lo segundo, no por debilidad, por supervivencia, porque el dolor de lo que había descubierto era de una magnitud que ningún ser humano puede sostener en su totalidad de una vez, porque tenía hijos, tenía una vida construida, tenía una identidad que dependía en parte de la integridad de lo que había construido con él, porque el mundo a su alrededor seguía funcionando y exigiendo que ella también funcionara. Porque el dolor verdadero de la traición, la profundidad real de lo que significaba que la persona que había elegido para construir una vida la hubiera mirado a los ojos durante meses y le hubiera mentido, era demasiado grande para ser sostenido al mismo tiempo que se seguía siendo madre, profesional, hija, amiga, mujer funcional. Y entonces lo enterró, con la mejor intención, con la convicción genuina de que eso era perdonar. Y siguió adelante. Carl Jung diría que lo que ocurrió en los meses y años siguientes era predecible con precisión desde la psicología de la sombra. Porque lo que va a la sombra no desaparece, no se disuelve por el acto de cubrirlo, no se vuelve inofensivo por la decisión consciente de no mirarlo. Lo que va a la sombra crece, se acumula, adquiere una densidad propia que con el tiempo comienza a ejercer una presión sobre la psique consciente desde abajo, desde adentro, de maneras que no siempre son reconocibles como lo que son. La sombra, en la concepción junguiana, es el repositorio de todo aquello que la psique consciente no puede o no quiere integrar. No solo las partes oscuras del carácter, como comúnmente se cree, sino cualquier contenido psíquico que no puede ser sostenido en la conciencia en un momento dado. El dolor que es demasiado intenso para ser procesado. La rabia que no puede ser expresada, porque expresarla amenazaría algo que se quiere preservar. El miedo que no puede ser admitido, porque admitirlo requeriría acciones que resultan insostenibles. La humillación que no puede ser reconocida, porque reconocerla requeriría reconstruir la imagen de sí misma desde cero. Todo eso fue a la sombra, y desde la sombra comenzó su trabajo. ¿Cómo se ve ese trabajo desde afuera? En el caso de esta mujer, en el caso de las mujeres que vivieron lo que ella vivió y que tomaron la misma decisión de enterrar,
En lugar de procesar, el patrón es reconocible, aunque sus manifestaciones concretas varíen. Lo primero que ocurre, generalmente, es una especie de anestesia emocional, no solo frente a él, aunque frente a él es más pronunciada, frente a todo. La capacidad de ser movida profundamente por algo, de sentir con la intensidad que se sentía antes, se embota. El mundo sigue teniendo los mismos colores, pero algo en la manera de percibirlos ha cambiado. Las cosas que antes importaban siguen siendo reconocidas como importantes, pero ya no generan el mismo movimiento interno. Es como si el sistema nervioso emocional hubiera instalado un amortiguador general para protegerse del dolor que no puede ser sentido, y ese amortiguador no distingue entre lo que duele y lo que da alegría. Lo amortigua todo por igual. Luego viene, más lentamente pero con una certeza que se va volviendo imposible de ignorar, la desaparición del deseo. No solo el deseo sexual, aunque ese es a menudo el primero en hacerse visible, porque es el más concreto y el más difícil de fingir. El deseo en sentido más amplio, el deseo de conectar, de crear, de ser vista, de ocupar espacio, de querer cosas para sí misma, de tener proyectos propios que generen esa sensación de anticipación, que es la señal de que algo en la psique está vivo y mirando hacia adelante. Todo eso se va apagando de manera gradual y silenciosa, y la mujer que antes tenía una presencia que llenaba los espacios que habitaba, se convierte en alguien que simplemente ocupa su lugar, que está presente pero no habitada, que funciona pero no vive. Jung explicaría esto con precisión. La energía psíquica, la libido en su sentido amplio que no es solo sexual sino vital, no puede ser dirigida hacia la vida cuando una parte significativa de ella está siendo usada para mantener algo enterrado. Sostener el peso de lo que fue a la sombra tiene un costo energético real. Requiere un trabajo constante, aunque inconsciente de supresión, de vigilancia, de mantener bajo control todo aquello que podría emerger. Y ese trabajo usa la energía que de otro modo estaría disponible para el deseo, la creatividad, la conexión, la alegría. La mujer que enterró la traición sin procesarla no está descansando de ese dolor. Está trabajando sin parar para mantenerlo donde lo puso. Y ese trabajo la agota, la vacía, la convierte en una versión de sí misma que tiene la forma exterior de quien era, pero que ha perdido la sustancia interior que la hacía ser quien era. El cuerpo también habla. Jung fue pionero en señalar que la psique y el cuerpo no son entidades separadas y que lo que no puede ser procesado psíquicamente, con frecuencia, encuentra una vía de expresión somática. El dolor que no puede ser sentido emocionalmente puede volverse dolor físico. La rabia que no puede ser expresada puede volverse tensión crónica en el cuerpo. El miedo que no puede ser admitido puede volverse ansiedad sin causa aparente, o insomnio, o esa sensación de ahogo que no tiene explicación médica, pero que no cede. No es que el cuerpo esté enfermo de manera independiente, es que el cuerpo está diciendo en su lenguaje lo que la mente decidió no decir en el suyo. Lo que ocurre además con la sombra de la traición enterrada es particularmente destructivo para la identidad femenina en un sentido específico que Jung habría señalado con claridad. La traición de la pareja no es solo un acto externo que ocurrió y que luego fue perdonado y cerrado. Es un evento que, cuando no es procesado en su totalidad, reorganiza silenciosamente la manera en que la mujer se relaciona consigo misma. La traición le dice algo sobre su valor, sobre su lugar en el mundo, sobre la fiabilidad de su propia percepción,
que puede ser falso pero que fue implantado con una profundidad que la razón sola no puede desactivar. Le dice, en el lenguaje del inconsciente, que es el único que importa, que no fue suficiente, que había algo en ella que justificaba la búsqueda de otra, que su percepción de la realidad no era confiable, porque vivió durante meses o años sin saber lo que estaba ocurriendo a su lado. Cuando ese mensaje no es confrontado, cuando el proceso de duelo no llega al punto donde esas narrativas implantadas pueden ser examinadas y rechazadas, se instalan silenciosamente como verdades de fondo, no como pensamientos conscientes, generalmente, porque conscientemente la mujer puede saber perfectamente que la traición no dice nada sobre su valor, sino como una sensación de fondo que colorea la manera en que se mueve por el mundo. Una contracción, una cautela, una manera de ocupar menos espacio de la que naturalmente le correspondería, una dificultad para recibir, para confiar en el propio juicio, para creer que merece lo que desea. Todo eso son las huellas de lo que fue a la sombra, y nunca fue procesado. Y hay un elemento más que Jung señalaría, y que es quizás el más difícil de admitir. En la sombra de esta mujer no solo fue el dolor y la humillación, también fue la rabia. Y la rabia es, desde la perspectiva junguiana, la parte más importante de todo lo que enterró. Porque la rabia es la respuesta natural y sana de la psique ante una violación de los límites, ante una traición que merece ser sentida en su magnitud real. La rabia dice, lo que ocurrió estuvo mal. La rabia dice, merezco algo diferente. La rabia dice, no está bien y no está bien que no esté bien. Es la afirmación del propio valor en la forma más directa que existe. Y cuando la rabia no puede ser expresada, cuando es cubierta por el perdón antes de que haya tenido la oportunidad de ser sentida completamente, no desaparece. Se vuelve una presión que busca salida por otras vías. Se convierte en depresión, que Jung habría descrito como rabia dirigida hacia adentro en lugar de hacia afuera. Se convierte en esa apatía, en ese no querer nada para sí misma, en esa incapacidad de desear, que es la rabia que aprendió a comerse a sí misma porque no tenía permiso de existir. ¿Qué significa entonces perdonar de una manera que no cueste la identidad? Jung respondería que el perdón verdadero, el que libera en lugar de enterrar, no es el primer paso después de la traición, es el último. Y entre el descubrimiento y ese perdón hay un proceso que no puede ser acelerado ni saltado sin consecuencias. Hay que sentir el dolor en su totalidad, sin protegerlo de sí mismo, sin apresurarse a poner una narrativa de superación sobre él, antes de que haya sido completamente habitado. Hay que sentir la rabia sin disculparla, sin justificarla racionalmente, sin convertirla en comprensión antes de que haya sido reconocida como lo que es. Hay que transitar la humillación sin minimizarla, sin apresurarse a decir que no importa antes de haber admitido honestamente cuánto importa. Ese proceso, Jung lo sabía, no puede hacerse en una semana ni en un mes. No tiene un cronograma que se pueda imponer desde afuera. No puede ser acelerado por la voluntad de seguir adelante ni por la presión de los demás que quieren verla bien. Tiene su propio tiempo. Y parte de ese tiempo incluye una fase que la cultura raramente valida, y que sin embargo es psicológicamente indispensable. La fase donde la decisión de quedarse o de irse tiene que ser revisada desde la honestidad más completa, sin la presión de lo que ya fue decidido, sin el peso de lo construido como argumento para no mirar con claridad. La pregunta que el proceso exige no es ¿puedo perdonarlo?
sino ¿quién soy yo en esta relación, ahora que sé lo que sé? ¿Quién quiero ser? Y esa pregunta solo puede responderse después de haber sentido todo lo que hay que sentir, no antes. El perdón que viene después de ese proceso, si viene, es completamente diferente al perdón que vino antes. No es la decisión de no mirar, es la capacidad de mirar sin que lo que se ve tenga el poder de definirte. No es la eliminación del dolor. Es la integración del dolor como parte de la historia, como parte de lo que ocurrió, sin que eso sea toda la historia ni defina quién se es. No es la restauración de la confianza ciega que existía antes, porque esa confianza ya no puede existir y no debería existir. Es la construcción de una relación diferente, si es que esa relación puede sostenerse, basada en la consciencia en lugar de en la inocencia, en el conocimiento real de quién es la otra persona, en lugar de en la proyección, y el perdón de sí misma, que Jung señalaría como el más importante y el más raramente alcanzado. El perdón por no haber visto lo que no se podía ver, por haber confiado en alguien que eligió traicionar esa confianza, por haber construido algo que tenía una grieta invisible. Ninguna de esas cosas fue un error. Confiar fue un acto de amor, no de ingenuidad que merezca castigo. No ver fue la consecuencia natural de que la otra persona eligió mentir, no una señal de que la percepción propia es defectuosa. Construir fue un acto de valentía, no una evidencia de que se merecía lo que ocurrió. El perdón de sí misma, cuando llega después del proceso real, restaura algo que la traición había herido más profundamente que la confianza en él, la confianza en sí misma, en el propio juicio, en el propio valor, en la propia capacidad de elegir bien y de merecer bien. La mujer que transita ese proceso completo, que no salta al perdón antes de haber sentido todo lo que hay que sentir, que no entierra en lugar de procesar, no emerge de él exactamente igual que como entró. Es diferente. Sabe cosas de sí misma que no sabía antes. Sabe de qué está hecha cuando algo la parte en dos. Sabe dónde están sus límites reales, no los que creía tener antes de que fueran puestos a prueba. Sabe qué puede tolerar y qué no puede tolerar, no como principio abstracto, sino como verdad vivida en el cuerpo. Es más compleja que antes, más consciente. Menos cómoda quizás, porque la inocencia que tenía antes no puede recuperarse, pero más entera, más real, más ella. Perdonar puede ser lo más valiente que una mujer haga, pero solo si lo que está perdonando fue completamente sentido primero. Solo si debajo de ese perdón no hay dolor aplastado, sino dolor transitado. Solo si la mujer que perdona es la misma mujer que sintió la rabia, que habitó la humillación, que atravesó el duelo en su magnitud real y llegó al otro lado con su identidad intacta. Porque un perdón que cuesta quien eres no es fortaleza, es la forma más silenciosa y más destructiva de abandonarte a ti misma que existe.